Muy buenas noches a todos ustedes. Saludo especial a nuestros agregados de la embajada, nuestro viceministro, nuestra directora de la unidad de investigaciones financieras que nos acompaña, a todos los compatriotas bolivianos, amigos de América Latina y amigos de Europa, por supuesto, complacidos de estar acá. Normalmente, cuando el ministro de Economía viaja a varios eventos rutinarios de trabajo, trato de compartir, como ahora, con ustedes, con nuestros compatriotas en diferentes partes. He estado en España, he estado en Estados Unidos, como he estado en Italia, con muchos bolivianos, donde la intención es compartir, informarles cómo está nuestro país, qué queremos. Nosotros con una visión muy crítica de lo que está pasando en el mundo. En el mundo nosotros vemos que el sistema capitalista está atravesando 5 crisis fundamentales, y no de ahora, desde bastante tiempo atrás. La crisis financiera, que está en el 2008, como es conocido por todos, Estados Unidos, el contagio que luego viene a Europa. La crisis climática, que como vamos a ver algunos datitos más allá, se traduce en sequías, inundaciones en nuestro país, en el Chaco sequías, en el oriente inundaciones, inclusive heladas. Quienes conocen el oriente boliviano, nuestros sábalos, nuestros surubís estaban congelados en el área oriental boliviana por el frío que llegó hacia esas tierras que normalmente eran calientitas, templaditas. Y por supuesto en el altiplano boliviano, sequías muy duras, heladas muy duras que ha habido el país, producto de la crisis climática, como vamos a ver. Está la crisis energética. Ustedes mismos conocen, ¿verdad?, cómo el precio del petróleo empieza a subir vertiginosamente, el precio de todos los energéticos, fluctuaciones de los precios energéticos en el mundo, producto de que poco a poco ya el petróleo en el mundo empieza a acabarse, empiezan las empresas transnacionales a buscar petróleo en perforaciones en el océano, con el grave riesgo de contaminación que eso significa, pero ahí están las empresas transnacionales, las 7 hermanas, como se llaman a las grandes transnacionales, ahí trabajando y buscando petróleo que cada vez más escaso. La crisis alimenticia, otro tema que nosotros ya lo habíamos planteado en el programa de gobierno del 2005, cuando planteábamos que Bolivia tiene que empezar a mirar a la seguridad alimentaria como una política de gobierno, como una política de Estado, porque se viene una crisis alimentaria. Cada vez hay menos producción de alimentos, como ustedes saben, y cada vez una mayor necesidad de producir alimentos. Y esta última crisis de políticas macroeconómicas, que enseguida voy a pasar a detallar qué significa esto, que configuran para lo que nosotros ya desde el 2005 hemos denominado la crisis estructural del capitalismo. Una crisis que ya se veía venir esto hace mucho tiempo atrás y que se ha ido consolidando. Quien habla juntamente con el actual presidente de IPFB, Carlos Villegas, hemos redactado el programa de gobierno en la parte económica del año 2005, cuando ganamos la campaña en diciembre del 2005, con 54%, ese histórico 54% de diciembre del año 2005. Este programa de gobierno se ha hecho justamente para los que conocen el CIDES, que es la universidad, el posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, junto con Carlos Villegas, que era nuestro director del instituto allá, del CIDES, elaboramos el nuevo modelo económico que un poco les voy a comentar más adelante, de manera muy didáctica. Empezar entonces por la crisis financiera. No voy a ahondar en esto porque aquí en Europa ustedes están sintiendo un coletazo tremendo de la crisis financiera internacional que ocurre el 2008, cuando cae la bolsa de valores. Ven ustedes ese gráfico que revela que cerca de 14.000 puntos, el Dow Jones baja a cerca de 6.500 puntos, prácticamente el 50% se reduce de este indicador, y hay una leve recuperación, y la última colita que ustedes ven ahí es lo que está fluctuando en este momento en la crisis internacional actual.
Esta es una crisis que es muy conocida, no voy a ahondar en el tema. Tal vez la siguiente crisis que se ve es la crisis climática, que revela algo interesante. Los eventos climatológicos en Bolivia, el niño, la niña, empiezan a tener más frecuencia en el país, como usted tiene en el gráfico de la derecha. El niño, la niña, las oscilaciones de este fenómeno que afectan a la producción agropecuaria y producción de bovinos, ovinos en nuestro país empieza a fluctuar muy preocupantemente. Y ven ustedes en los gráficos de la izquierda cómo el calentamiento de los mares, en fin, lo que implica mayor agua en el mundo y todo el desequilibrio climatológico que está ocurriendo en los últimos años. La crisis energética en el siguiente gráfico se resume en esta, por favor, la siguiente. En el gráfico de la derecha hemos tomado una fotito que circula en internet, donde se refleja el mundo de noche. ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera de noche? Ustedes ven toda la Europa, vieja Europa, muy iluminada, el oriente norteamericano muy iluminado, Japón, ustedes tienen ahí la pequeña islita muy iluminada ahí viéndose, algo de la India por ahí, y en América Latina las principales ciudades, ahí está Buenos Aires, está Río de Janeiro, en fin, está Bogotá, está Caracas en el norte de Sudamérica, muy claramente las grandes ciudades iluminadas, ¿verdad? Pero el resto del planeta a oscuras, especialmente África, fíjense ustedes. No solamente tenemos Sudáfrica ahí, Johannesburgo ahí con una pequeña luz, ¿verdad? Pero el resto del continente totalmente a oscuras. Y esto denota un fenómeno mundial que se nota muy fácilmente en el gráfico, donde el mayor consumo de energía siempre está en el norte, en el hemisferio norte, y el menor consumo de energía está en los países del hemisferio sur, los países pobres. Un indicador, por lo tanto, de progreso, entre comillas, está dado por el consumo de energía, y también es donde se dan las crisis energéticas, apagones en Nueva York, recordarán ustedes hace un tiempo atrás, en algunas ciudades europeas problemas de energía, muy cara la energía, y esto se debe a que cada vez más el consumo de energía es muy masivo, y segundo, cada vez más el precio de la energía es muy costoso. No ocurre en nuestros países, que tiene potencial energético, pero que por supuesto explotado normalmente por las empresas transnacionales que vienen a nuestro país a explotar nuestros recursos naturales y fundamentalmente en el área de energía. Datos interesantes en el gráfico que ustedes tienen a su izquierda es el consumo de energía. ¿Quién es el mayor consumidor de energía en el mundo? Hasta el año 2008 los Estados Unidos eran los que más consumían energía, pero a partir del año 2009 la China empieza a ser el país que más consume energía en el planeta. Ha superado el consumo de los Estados Unidos, la China. Y hay algunos datos interesantes. Los científicos dicen que hacia el año 2020 China va a necesitar la mitad de la energía que se consume hoy en todo el mundo. Son estudios, no son por supuesto de nuestras universidades, recogemos de varios científicos norteamericanos y europeos. Hay varios problemas con el tema climatológico, hay intentos de armonizar las políticas energéticas. No, Estados Unidos, como ustedes saben, no firma Kioto, hay problemas en Copenhague, hay problemas en Cancún, no nos ponemos de acuerdo los países en la disminución del calentamiento global, y esa es una pelea que nuestro presidente ha encabezado en Cancún, en Copenhague, sobre el cambio climático que se domina, pero que para nosotros es una crisis climática. Una crisis que se produce por el sobrecalentamiento que producen justamente los países desarrollados, y que las principales facturas de esa descompensación climatológica siempre lo hemos pagado los países más pobres. En nuestro país, les mostraba yo a ustedes, tenemos problemas de sequías, de inundaciones que nadie nos paga sobre esas crisis. Cuando hay sequías e inundaciones, para los países desarrollados es una sequía más, es una inundación más, pero no es culpa de nosotros como países subdesarrollados ese sobrecalentamiento que tiene la Tierra. Entonces, se van retroalimentando estas crisis para hacerla de una manera muy especial, muy sui generis ahora esta crisis, porque está conjuncionándose 5 problemas que no están pudiendo ser resueltos por el sistema.
La crisis alimentaria es la otra crisis que mencionaba. Ustedes pueden ver en los gráficos, en la derecha inferior, ustedes tienen el índice de precios de los alimentos. Aquí lo han vivido ustedes también, cómo han subido los alimentos en el planeta, y por supuesto hay presión en los países pobres, donde quienes, por supuesto, los más afectados de la subida de precios de los alimentos son los más pobres. Así siempre ocurre, lamentablemente, estos hechos. En el gráfico de arriba ustedes pueden ver el balance de alimentos a nivel mundial, y esa curva fluctuante que sube y baja es la producción de alimentos en el país, y esa línea roja que ustedes ven con tendencia muy clara, permanente a subir, es la demanda por alimentos. Entonces, la producción de alimentos hoy en día está siendo cuestionada. Hay problemas por las fluctuaciones de producción de alimentos que se están dando. Ese stock, por lo tanto, de alimentos empieza paulatinamente a disminuir, y en algún momento esto puede generar problemas. Tanto es así que ya la FAO en el 2009, nosotros lo dijimos en 2005, 2006, la FAO toma conciencia en el 2009, y en el 2009 lanza el problema de la posible crisis alimentaria que se podría dar hacia el año 2005, que los países no incrementan su producción 40%, imagínense. Es un llamado de atención a la humanidad, no a Bolivia, no a Sudamérica, es un llamado de atención al mundo entero de que puede venirse un problema mundial como es la producción de alimentos. Y finalmente decíamos nosotros nuestra crisis de políticas macroeconómicas. La siguiente, por favor. Que ustedes la están viviendo. Yo siempre tengo esta lámina para demostrar a nuestras universidades o en algunos países donde vamos a dar la misma charla, pero ustedes la conocen. Aquí en Europa se traduce en la famosa crisis de la deuda pública, mucho endeudamiento. Ahí tenemos a Estados Unidos, que tiene en este momento más del 100% de su producto en endeudamiento. Eso que significa que la producción que hacen los norteamericanos de todo un año serviría para pagar el endeudamiento que tienen. Esas cifras a uno le recuerdan la deuda de Bolivia hace los años 70, hacia principios de los 80, ¿no? Y todavía ellos han ido más todavía. Yo recuerdo cuando venía el Fondo Monetario al país en los 90, en los 80, a hacer planes de ajuste estructural, ellos nos decían: ustedes no pueden endeudarse más del 50% de su producto. Esa era la recomendación del Fondo Monetario para ajustar. Las políticas económicas que se están dando tanto en Estados Unidos como en Europa no están dando resultados, como ustedes saben. ¿Qué podríamos plantear? Un modelo económico que recoja primero esa realidad, esa estructura de la sociedad boliviana, que recoja también a los sectores más empobrecidos y que estaban siendo excluidos por el modelo neoliberal, y que se constituyan ahora en la base y en el pilar de la construcción de esa nueva sociedad y de esa nueva economía que todos queremos. Entonces, nosotros nos respondimos una pregunta: ¿qué tenemos para poder crecer, para poder desarrollarnos? ¿Qué queremos ser de aquí a un tiempo? Y claramente Bolivia es un país, como ustedes saben, muy rico en recursos naturales. Tal vez como muy pocos en el mundo. Tiene tantos recursos que decíamos, los recursos naturales son la base del desarrollo del modelo económico nuevo que tenemos que construir para el país. Tenemos que los bolivianos disfrutar, y tenemos los bolivianos que enriquecernos en base a nuestros propios recursos naturales. Son estos recursos los que están generando excedente, no de ahora, sino desde la colonia. La explotación de la plata, en fin, podríamos ustedes enumerar todos los pasajes históricos del país, y claramente llegamos a la conclusión de que Bolivia puede, con la explotación para sí, para beneficio de los propios bolivianos, poder salir adelante en un modelo de desarrollo. Identificamos, por lo tanto, este sector generador de excedentes económicos, que es el sector de hidrocarburos, el sector de la minería, el sector de la hidroeléctrica y el sector medioambiental, que también nos da excedentes de recursos. Cuando hablamos nosotros los economistas de excedentes, es que ponemos $1 en esa actividad y recibimos 2, recibimos 3 dólares de remuneración, de generación de excedente, que compensa lo que uno tiene y tiene un excedente para poderlo distribuir. Este sector generador de excedente económico
tiene que plasmarse posteriormente en el modelo en la nueva Bolivia. ¿Qué queremos hacer? La primera pregunta que nos hemos hecho ahí es que tenemos recursos naturales en abundancia y podemos explotarlo para beneficiarnos los bolivianos. Primera base fundamental de nuestro modelo económico. Segunda base fundamental. Esto respondía a la pregunta sencilla que nos hacíamos en esa época y decíamos, ¿qué va a pasar cuando estos recursos naturales se acaben? Cuando el mineral se acabe, cuando el gas se acabe, ¿qué va a hacer Bolivia? Ahora tenemos que prepararnos los bolivianos para cuando eso ocurra en algún futuro. Y la respuesta a esa pregunta nos ha dado pues el perfil de país que queremos. Queremos un país mañana que esté diversificado en su economía, que esté industrializado, que mejore la agricultura, que mejore la manufactura, que mejore la artesanía, que mejore todos los otros sectores en base a los recursos excedentarios que podamos lograr de justamente el primer sector, el primer grupo de sectores que son los generadores de excedente. Entonces ya tenemos el perfil de país que queremos, esto queremos ser, con esto podemos contar. Y la siguiente pregunta, la tercera siguiente pregunta que nos hacíamos es, ¿quién va a hacer esto? ¿Será el mercado? El mercado que asigna recursos de acuerdo a la oferta, la demanda, que asigna recursos de acuerdo a estas condiciones de mercado, o es el Estado el que tiene que hacer esto. Un Estado que tiene que lidiar con las herencias neoliberales de pobreza, de desigual distribución del ingreso en el país, donde en el neoliberalismo la opinión popular era muy clara y enfatizaba diciendo que en este modelo los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. ¿Será el Estado entonces? Y la respuesta para nosotros es contundente. No hay otro actor que puede llevar adelante esas redistribuciones, ese traslado de los recursos de los sectores excedentarios hacia los nuevos, el nuevo sector, la nueva Bolivia que estamos construyendo, esa Bolivia industrializada, esa Bolivia con productividad, con producción, con manufactura, con agricultura. Esa Bolivia es la que queremos hacer. Por lo tanto, nos quedaba claro, y el proyecto político del año 2005 fue muy claro en plantear que recuperar para los bolivianos los recursos naturales. Yo les he dado el enfoque teórico y ustedes ahora se responden la pregunta política. Alguien tiene que hacer esto. Y ese alguien es el Estado a través de un cambio en la estructura de la sociedad y de la política boliviana, de la manera de hacer, y teníamos que ganar las elecciones para poder construir esta Bolivia. Por eso nos extrañan ahora, ¿por qué tuvimos que nacionalizar los hidrocarburos el 1 de mayo del año 2006? ¿Por qué fue lo primero que hicimos? Porque había que recuperar los recursos naturales, si no el modelo no funciona. Lo primero que tenemos que tener son los recursos naturales estratégicos en las manos del Estado. Este Estado que ya estaba cambiando, ya había una asamblea constituyente en progreso, ya había un gobierno que, contrariamente al resto de los gobiernos, este es un gobierno que piensa en todos. Yo estoy hablando de todos. Yo he visto cómo la prensa sale a nivel internacional y quieren mostrar que es un gobierno que trabaja solamente para algunos y el resto está excluido del gobierno, está excluido de la realidad. Falso, como vamos a ver más adelante. Entonces, es un gobierno que tiene que pensar en todo. Y por supuesto, este es un gobierno y un Estado en esta etapa de llevar los recursos de los sectores generadores de excedente hacia esta nueva Bolivia, que tiene que tener, además de cumplir esta función estrictamente económica, tiene también que llevar adelante una tarea eminentemente social. ¿Cuál es esa tarea eminentemente social? Luchar contra la pobreza, luchar contra la desigual distribución del ingreso que existió y que se profundizó en la etapa neoliberal en Bolivia. Y es por eso que Bolivia, al margen de ir recuperando los recursos naturales para tenerlos en manos del Estado y poder generar el excedente económico que sirva para distribuir a esta otra parte de la Bolivia que estamos construyendo ahora, la Bolivia del futuro, está la labor social de luchar contra la pobreza. Y ahí ustedes ahora entienden por qué sale el bono Juancito Pinto, por qué sale la renta dignidad, por qué sale el bono Juan Azurduy, por qué los incrementos salariales por encima de la inflación, por qué las políticas redistributivas del ingreso, de favorecer más al que tiene menos y de tratar de generar más excedente para hacer más política social, más inclusión, más viviendas para los más pobres.
más empleo para los que menos tienen, más oportunidades para los que en el pasado no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Este es un gobierno de oportunidades que se les ha dado a todos, en todos los niveles. Porque estamos convencidos de que todos tienen el derecho y la obligación de participar en todo este proceso, en este cambio. Entonces el Estado tiene que hacer no solamente la redistribución económica, de dejar de ser, de divorciarnos ya del modelo primario exportador que tenemos desde la colonia para transformar una Bolivia industrializada, con un sector agropecuario pujante, con un sector industrial, manufacturero, artesanal, en fin, fuerte, sino también este Estado tiene la obligación de resolver el problema social que hemos heredado del neoliberalismo. Entonces, ahora ustedes comprenden por qué tenemos que hacer también bonos, por qué tenemos que llevar dinero de los sectores excedentarios hacia estos otros sectores en su momento olvidados. Porque el Estado también tiene que redistribuir la plata. Tenemos que mejorar la forma en que se estaba distribuyendo los ingresos, que en el modelo neoliberal eran altamente concentradores. Un modelo que nace en Washington con las viejas teorías del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del goteo, es decir, había que enriquecerlos a los más ricos para que con tanta plata que en algún momento podría llegar la platita a los más pobres. Por eso se llamaba la teoría del goteo. Iba de ahí inversión de empleo, salud, educación. Pero claro, había que empoderar, había que tener una clase social que primero se enriquezca. Y en Bolivia nunca hemos tenido esa clase social. Desde la revolución del 52 hubo intentos por generar esa burguesía, esos ricos que generaran inversión, que nunca se lograron consolidar. Por lo tanto, alguien tiene que hacer ese papel. Alguien tiene que invertir, y ese alguien es el Estado, no hay más. Lo hemos visto en los tigres del Asia. ¿Quiénes han incubado las empresas asiáticas? Que luego fueron ejemplo neoliberales. Fue el Estado. El Estado las incubó. El Estado fue quien las promocionó. Y eso tiene que ser la tarea inconclusa de las productivas del capitalismo rechazado en nuestro país. La tiene que ser, esta vez, el Estado. Por tanto, esa es la tarea que hicimos nosotros todo este tiempo. Y no es por qué sorprenderse, por lo tanto, que en meses y en semanas pasadas, Naciones Unidas y muchos organismos han reconocido en Bolivia la disminución de la pobreza. No lo decimos nosotros lo venimos diciendo desde el 2006, vamos a reducir la pobreza. Y mostrábamos a la prensa, miren, estamos reduciendo poco a poco la pobreza, y la prensa nunca nos daba cobertura, no nos creían. Y la propaganda más bien era que estábamos en retroceso, que era un país que estaba yendo para atrás. Y hoy los organismos internacionales han tenido que reconocer que todas las políticas que se han hecho en Bolivia están sirviendo para retroceder en materia de pobreza. Ya tenemos atrás a varios países centroamericanos y hay un país sudamericano que está detrás de nosotros. Ya no somos ese viejo país que tal vez ustedes dejaron en el pasado cuando tuvieron que emigrar acá a Francia. No, ese país ha cambiado. Ese país ahora está mejorando y es más equitativo en la redistribución. Que aún falta por hacer, por supuesto que falta por hacer. No solamente nos falta, y lo vamos a demostrar acá, ¿qué nos falta por hacer para llegar a ese país industrializado, con gran productividad alimentaria, en fin, qué nos falta por hacer? Sino también nos falta por hacer en temas sociales. Recién hemos aprobado nuestra ley de educación, nos falta hacer en salud reformas profundas que hay que hacer en materia de salud en nuestro país. Pero también hay que garantizar que todas estas reformas se hagan de una manera tal que no pongan en riesgo la estabilidad de los bolivianos. Esa estabilidad que se ha logrado gracias a 22.000 mineros a la calle el año 86. Esa estabilidad que se ha logrado en base al sacrificio de los más pobres para darle estabilidad a los de la clase media y a los ricos. Tenemos que hacer, por lo tanto, un tránsito muy suave para no generar distorsiones en la realidad económica y social en nuestro país,
pero queda claro que los cambios tenemos que hacerlos decididamente. Y eso es lo que estamos haciendo. El país ha identificado, por lo tanto, en este tránsito de estos sectores excedentarios hacia estos sectores que van a dar mañana nuevos ingresos, nuevos excedentes, que el país tendría que especializarse, como están las cosas en el sistema capitalista, en dos aspectos. Esto no quiere decir que no hayan otras cosas y otros sectores que hay que mejorar, por supuesto que hay que hacerlo, pero estratégicamente el país ya sabe dónde tenemos que ir. Y donde tenemos que ir es básicamente apuntar a dos sectores que mañana nos van a posicionar a nivel internacional cuando esta crisis que acabo de explicarles con estos 5 elementos se dé simultáneamente y se profundice, y Bolivia ahí va a salir como un país que tuvo la visión de poder identificar estos dos sectores que nos van a dar estratégicamente una mejor posición que el resto. Primero, Bolivia tiene que ser un productor y un exportador de alimentos, así como lo ven, alimentos. Hemos visto la crisis alimentaria que no se está resolviendo, hemos visto en nuestro propio país como producto de los precios internacionales que suben nuestros alimentos en Bolivia, donde es sumamente barato comer, como ustedes saben, también sube y afecta el bolsillo de los más pobres. Y eso se debe a que tenemos en este momento un sector privado que produce alimentos insuficientemente y con una tecnología de hace 30 años atrás y con unas ganas de producir y de hacerse ricos como hace 30 años atrás también. No, aquí tiene que haber un cambio. Está bien que el sector privado siga produciendo, sigamos exportando soya, sigamos exportando azúcar y muchos alimentos, pero el Estado tiene que entrar a producir a gran escala y con gran maquinaria, en piezas fiscales, no para competir con el privado, ni acabarlo, ni empobrecerlo, ni llevarlo a la ruina al empresario privado, sino para dos elementos fundamentales. Primero, enseñanza en estos 6 años de gobierno. Primero, tenemos que garantizar almacenes de depósito de alimento para los bolivianos. Las piruas famosas de nuestros incas tienen que reproducirse en nuestro medio. Hoy esas piruas son por los silos, grandes lugares para almacenar comida para los bolivianos, maíz, arroz, soya, trigo, básicos para la alimentación de los bolivianos, que hoy muchos de esos todavía seguimos importando. Hemos mejorado. Cuando llegamos al gobierno, el 80% del trigo era importado. Así habíamos destruido nuestra producción agropecuaria. Hoy ya producimos nosotros el 40% de nuestro trigo. Nos falta todavía, pero ya hemos avanzado. Poco a poco empezamos nosotros a desprendernos de la dependencia de los alimentos. Bolivia era un país dependiente. Bolivia importaba cebollas del Perú. Bolivia importaba papas de la Argentina. Cuando en Bolivia tenemos las más grandes variedades y riquezas de papa, podíamos nosotros estar exportando la semilla y la papa al mundo entero, como ocurrió en la colonia. Pero el neoliberalismo nos llevó a tal punto de depender toda la comida básicamente importada. Y lo poco que producimos, la soya, era para exportar. Esa era la Bolivia de antes. Hoy decidimos tomar medidas sobre el tema alimentario, producción de alimentos. Este primer eslabón, este primer eje de estrategia de país ya se ha plasmado en Bolivia en los siguientes planes concretos. Primero, hemos construido un banco de desarrollo productivo. Yo recuerdo en la academia, porque yo soy profesor en la universidad, en nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés. Yo criticaba desde la academia, desde las aulas universitarias, el hecho de que en los 90 teníamos 60-70% del crédito en los bancos destinado al comercio. Resultado de eso, teníamos una Bolivia comerciante. Había más vendedores que compradores en Bolivia. Las calles llenas de vendedores y nadie compraba, porque el crédito comercial era el crédito que abundaba. No. Ahora, con este Banco de Desarrollo Productivo, está creciendo el crédito productivo, el crédito para el productor. Este es un banco que solo presta para los productores, y los micro y pequeños productores en particular.
Ya llevamos más de 190 millones de dólares prestados a pequeños productores, que se prestan entre 20.000, 50.000 dólares, pequeños montos, pero que les sirve a los productores. De esto, la gran importancia es que cerca del 70% de estos créditos que ya hemos dado han ido para la producción de alimentos. Muy importante. Está dando resultados nuestro Banco de Desarrollo Productivo. Presta para el productor. Hemos introducido algo que tal vez aquí en Francia, por supuesto que es muy habitual, que no existía en Bolivia. Los años de gracia en los préstamos. Los antaños usureros, claro, prestaban fundamentalmente para el comercio y esa alta rotación era uno prestaba a un comerciante ahora y a los 3, 6 meses ya le estaba devolviendo la plata al banco comerciante, porque la rotación de capital en esa actividad es así de rápida. Le daba ganancias al banco y poco riesgo, porque devolvían rápidamente. En cambio, un crédito productivo, hacer una fábrica, sembrar por lo menos 6 meses, un año de producción manufacturera, entrar al mercado, competir, en fin, una serie de elementos que no estaban incluidos en los préstamos que la banca boliviana hacía al productor. Hoy hemos introducido los años de gracia, es decir, el productor ahora no paga hasta 2 años los intereses que le debe al banco. Eso le sirve para un respiro a este productor para poder hacer las obras civiles, incorporar la maquinaria, producir, ganarse el mercado, en fin, tantas etapas que tiene el proceso productivo. Los bolivianos nos habíamos acostumbrado a un chip comercial, no a un chip productivo. Ahora estamos introduciendo, porque es una cultura, la producción. El occidente boliviano se caracterizaba siempre por tener una cultura comerciante. No era de extrañarse allá en los puntos más olvidados del país, en las fronteras, en Yacuiba, en Puerto Suárez, en Cobija, por el norte boliviano. ¿Quiénes eran los comerciantes? Los colitas, ¿no? Los occidentales, expertos en comercio. Pero habíamos ido olvidando la cultura productiva. Y eso es lo que marcamos ahora como diferencia en nuestro gobierno. Queremos enfatizar en el tema productivo. Ahí está el Banco Productivo. También hemos construido una empresa, la EMAPA, la empresa estatal de fomento a la producción de alimentos. ¿Qué hace esta empresa? Esta empresa tenía 2 objetivos. Primero, liberar al pequeño productor de las garras del gran comerciante, que enseguida les explico. Y segundo objetivo es incentivar la producción de alimentos. Ocurría que en el oriente boliviano esa pujante fortaleza cruceña en realidad se debía al colita que iba del occidente a trabajar las tierras de oriente, y donde el campesino lo explotaba comprándole su producción de soya, comprándole su producción con anticipos de préstamos. Era la forma en que se explotaba el trabajo del productor campesino, microproductor, pequeño productor en nuestro país. El gran empresario iba al oriente boliviano y le prestaba maquinaria, le prestaba gasolina, con el objetivo de que la producción de este campesino que produzca, le pague posteriormente el producto a este empresario. Por lo tanto, le ajustaba ahí al precio que quería. Eso era lo que pasaba. Una intermediación del pequeño productor, que era el que estaba de sol a sol trabajando y lomeando en el campo, y el pequeño o mediano comerciante cruceño que iba y le compraba la producción, anticipándole algún préstamo, algún dinerito para que se haga esa producción. Así se explotaba. Entonces ahí decidimos entrar y competir con este productor, este comerciante. Y ahora la EMAPA hace exactamente lo mismo. Va y le presta al campesino pequeño productor, le presta en gasolina, en diésel, le presta en maquinaria, le presta en semilla, para que éste pueda producir. ¿Y a quién le paga? A la EMAPA. Y la EMAPA le da un incentivo. Le da un precio hasta 10% más alto del mercado internacional. Entonces hay un incentivo para ese productor y empieza a crecer la fábrica, a producir más, y por eso hemos reducido, como les ponía el ejemplo anteriormente, cerca del 40% ya la producción nacional de trigo del 20% que teníamos antes. Es producto de la EMAPA. La EMAPA incentiva, quieren producir trigo, yo les voy a pagar hasta un 10% más alto que el precio internacional. Ese productor, ¿qué hace? Por supuesto que está motivado para producir más.
Y esa es la compra que hace el Estado paga eso. Y el Estado empieza a almacenar, empieza a surtir cuando hay escasez de alimentos y empieza a almacenar cuando hay excedente. Pero el productor sabe que le va a vender al Estado. Su venta está asegurada. Hay un incentivo para producir. Esa es la imagen. Después hemos generado fondos de garantía, porque un tema central también en el sistema financiero boliviano era que cuando uno iba, y ustedes tal vez lo han vivido, sus familiares lo viven ahora, cuando van a un banco y dicen, quiero prestarme plata para comprarme mi casa o mi departamento. Ah, qué bien, tráigame de garantía una casa o un departamento también. Entonces, nunca los bolivianos podían tener una casa porque no tenían la garantía, que era el 2-1 que se pedía. Si se prestaba $100.000, tenía que tener $200.000 de garantía. Así era nuestra banca. Entonces ahí decidimos crear este fondo de garantía. Este fondo de garantía que le dice al productor, esto sí, al productor. Le dice, señor productor, usted garantice el 50% de su préstamo, que nosotros nos encargamos de garantizar el otro 50%. Y es el Estado, a través del Banco Unión, que ya ahora es estatal, y el Banco de Desarrollo Productivo, que ya los he mencionado, que ahora les da la garantía, hasta el 50% de la garantía de un crédito productivo. Entonces la garantía dejó de ser un problema para los emprendimientos productivos. También hemos generado con la banca privada un fondo de $100 millones que ha puesto el gobierno boliviano y $100 millones que apalanca la banca privada, es decir, créditos sindicados. 50 ponemos nosotros, 50% pone la banca. Hemos hecho líneas de créditos especialmente para quinoeros, cañeros. Hemos visto cómo la quinoa hoy está siendo demandada en el mundo entero. Encuentra uno quinoa boliviana en Estados Unidos, en los principales mercados, y los más caros además. Uno encuentra quinoa en Japón, nuestro principal comprador. Y la producción de quinoa en nuestro país sigue siendo rutinaria, artesanal todavía. Entonces aquí hay un crédito especial para los quinoeros, que está mejorando la producción de quinoa, que está incrementando la productividad de la quinoa. Lo mismo para la caña de azúcar, hemos tenido problemas porque los cañeros no han renovado, no han invertido en mejorar sus cañaverales, en mejorar tecnología, semilla, y les hemos dado crédito. Y muchos otros sectores poco a poco se están incorporando a este tipo de préstamos especializados que queda nuestro Banco de Desarrollo Productivo con líneas especializadas. Un tema central es el nacimiento de este INIAF. El INIAF es un instituto, es investigación tecnológica, fundamentalmente diseñada para el mejoramiento de semillas. Ya les decía yo, Bolivia producía soya, sí, pero con semilla importada. Transgénica en muchos casos, cierto. La mayoría. Y entonces Bolivia no tenía la capacidad de crear su propia semilla y éramos dependientes de la semilla. Hoy este instituto está progresando, hemos visto en Cochabamba unas cebollas que hemos producido que parecían calabazas, que parecían zapallos, grandes cebollas con semilla mejorada, no transgénica, mejorada. Hay un potencial en Bolivia para poder producir y ahí están ingenieros, agrónomos de alto nivel trabajando en el mejoramiento de nuestra semilla. No puede ser que Bolivia esté comprándole semilla de papa al Perú. Tenemos que producir nuestra propia semilla. Esa es la seguridad con soberanía alimentaria. No solamente darle la seguridad a nuestro boliviano que va a poder comer mañana, sino que esa comida es básicamente dependiente de nosotros y no del exterior. Esa es la soberanía que nosotros planteamos hacia adelante. Ahí está el INIAF, un instituto que empiece a crear esas condiciones para mejorar la producción. La productividad de la tierra en Bolivia era de las más bajas en toda la región. Hoy estamos mejorando poco a poco. No podemos decirles que tenemos la última tecnología ni hemos logrado los objetivos, pero estamos arrancando con el INIAF para poder alcanzar esos objetivos de tener semilla propia y de convertirnos en productores de semilla ahora, en lugar de ser dependientes de importación de semilla. Hemos producido también, ya entrando a la fase de industrialización, porque decíamos, ok, vamos a producir alimentos, pero los vamos a vender así en bruto los alimentos, no.
hay que entrar a procesarlos, a industrializarlos, a ponerlos en una cajita o en una bolsita para que los mercados internacionales los acepten y los compren. Ahí hemos empezado con un ingenio azucarero San Buenaventura, que si hay paseños acá recordarán que era un viejo proyecto. Yo me acuerdo, cuando estaba en escuela, mi profesor me hablaba del ingenio azucarero de San Buenaventura, y ahora que éramos gobierno, decía, pues no puede ser que pasemos a la historia todavía de esos proyectos que hablaban muchos profesores de escuela. Hoy se está haciendo realidad, ya estamos en plena construcción, ingenio de San Buenaventura en La Paz, y del viejo Mutún. Alguien se recordará del hierro que tenemos botado ahí en Puerto Suárez, muchos años. Hoy ya lo estamos trabajando también, el Mutún. Sí, por favor. ¿Perdón? Trabajé en el Mutún, yo. Trabajado en el Mutún. Sí. Está a flor de tierra el hierro. La empresa Civersa. ¿No es cierto? Hoy ya lo estamos trabajando. Hoy ya lo estamos trabajando y es una obligación que tenemos en hacerlo, y hemos dado en concesión el 50% de una empresa hindú, que no me parece mucho, pero está ahí, pero el otro 50% nosotros lo estamos haciendo con nuestra tecnología. Porque es la chancadora. Si ustedes conocen ahí, yo fui el año 2006 a Mutún, el hierro está ahí a flor de tierra, no se necesita ni pagar. Es meter a la chancadora y ya tenemos, por lo tanto, hierro concentrado para exportar. Así de simple. Eso no es una inversión muy grande. Ya lo hemos hecho, ya se está produciendo el concentrado de hierro. Pero por supuesto el objetivo es entrar a la siderurgia por primera vez en el país. Será el hierro esponja, pero el acero plano, perdón, tenemos que producir, que puede ser la base de nuestra industria automotriz, que es nuestro sueño. Algún día queremos ver como decía nuestro presidente en Japón, ustedes están orgullosos de su Toyota, les decía a los compañeros que queremos estar orgullosos de un auto boliviano que combate el litio boliviano. Ese es nuestro sueño. Y estamos trabajando en eso, estamos trabajando. Y ahí tenemos los lácteos Bol, la EVA, la empresa boliviana de almendras. Europa es un gran consumidor de almendras y nosotros tenemos una empresa estatal. Nos hemos organizado a los castañeros que estaban siendo explotados ahí, los hemos organizado, ahora tienen su planta beneficiadora de almendras y estamos exportando como Estado a Europa las almendras bolivianas, que mal llamadas no es brasilera, pero es en realidad un producto boliviano. Hace poco hemos aprobado una ley de revolución productiva. Una ley de revolución productiva que recoge dos elementos. Primero, la participación del campesino, del indígena en la producción. No estaban siendo incluidos los campesinos, los indígenas en el proceso productivo. Estaban marginados. Esa economía comunitaria estaba totalmente alejada del viejo sistema capitalista y del Estado más. Hoy los hemos conjuncionado en un concepto que se llama la economía plural. Es decir, campesinos, indígenas, la empresa capitalista, el Estado, las sociedades cooperativas, todas se conjuncionan en uno solo para producir. El único es producir. Tenemos que ser un país productivo. Esa es la mentalidad que estamos cambiando en el boliviano. Ya no el comercio. El comercio viene después. Lo más importante es producir. Y esta ley de revolución productiva marca las líneas maestras de cómo vamos a producir y cómo el campesino, el indígena, ha de incorporarse en el proceso productivo. Y cuál es la relación que existe de ese indígena, de ese campesino con una empresa capitalista, y cuál es la relación del campesino y del capitalista con respecto al Estado. Se ha rayado la cancha ya para que los actores puedan ir a jugar. Donde el jugador más importante, el que lleva la número 10 en la espalda en un equipo de fútbol, es el Estado. El Estado es el estratega. El Estado es el que está planificando, el que está haciendo las jugadas magistrales para que el resto de los sectores se beneficien y sobre todo la sociedad boliviana generando empleo, generando ingresos en la economía boliviana, en esta nueva Bolivia que estamos construyendo. Ahí tenemos en la revolución productiva tal vez tres hechos fundamentales que hay que establecer. Primero, el Estado como productor de alimentos. El Estado hoy va a entrar a las tierras fiscales a invertir en riego, a invertir en maquinaria, porque vamos a producir a gran escala.